actividad. Ahora sí, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a todos y muchas gracias por conectarse a esta actividad que llamamos Israel a sus 76 años, principales tensiones sociales y políticas. Tenemos el privilegio de tener con nosotros a Andy Faur como disertante, ya lo voy a presentar, para quienes se conectan por primera vez o no lo hacen hace mucho tiempo. Hace un tiempo decidimos empezar nuestras actividades con algo de música, que muchas veces ayuda para expresar algunas emociones en este contexto particular que estamos viviendo. Las canciones que estaban escuchando eran, en primer lugar, Shum Davar Lo Gabi, es una canción que fue escrita por Pérez Stark, que murió en la que se conoce como la tragedia de los helicópteros en 1997, y luego la letra de la canción fue convertida en canción por la banda Nesiat Sefer, y esa versión en particular que ustedes escucharon incluye una grabación de Amit Mann, que era paramédica el 7 de octubre y fue asesinada por Hamas en el ataque terrorista del 7 de octubre. Es una versión triste, fuerte, de una canción que de por sí transmite muchas emociones. Y la otra canción, bastante más liviana, es la canción Tzet Medikaon de Yagel Oshri, que se popularizó en los últimos meses, aunque salió antes de la guerra, se convirtió en uno de los himnos o de las canciones representativas del momento en Israel. Distintas guerras a lo largo de la historia de Israel tristemente tienen canciones que podemos asociar con ese momento. Todas estas canciones, por cierto, y más, las pueden encontrar si entran al canal de YouTube de Meretz Argentina, donde subimos una canción por semana como mínimo. Este viernes se sube la próxima y se pueden enterar en el momento en que subimos cada canción nueva si deciden sumarse al grupo de WhatsApp de Meretz Argentina, un grupo de difusión donde transmitimos muchas cosas, pero nos comprometemos a no escribir más de una vez por día. O sea que cuesta sumarse a un grupo de WhatsApp nuevo, pero si quieren estar al tanto de nuestras actividades y también comunicarse con nosotros directamente, ahí les mandamos el link por el chat de Zoom, que los lleva directamente al grupo. Ya somos más de 400 personas, y ahí pueden estar al tanto siempre de nuestras actividades. Así que bueno, tanto para quienes están acá en este momento en vivo, como quienes van a ver esta actividad por diferido, sin más postergación, voy a ahí sumar a Andy Faur, a quien le doy la bienvenida y le agradezco muchísimo por estar con nosotros. Quienes no conocen a Andy, yo personalmente lo conozco a Andy hace 16 años, ahora les cuento por qué. Eh, ¿Te acordás? Yo no, ¿Te yo sé que acordás? mucho, pero no me acuerdo cuánto. Bueno, pero yo era alumno, vos eras profesor, así que tiene sentido que se Ah, acordás. Andy es sociólogo, educador y conferencista. Nació en Argentina, pero vive en Israel hace más de 30 años. Es, como yo, licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires y tiene una maestría en el área de judaísmo contemporáneo de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Israel. Esto no lo sabía, está cursando el doctorado en el área de educación en la UTEL de México. Es además rabino laico humanista, coordinado en el Instituto Murad de Yerushalayim. Es conferencista, ha escrito muchos artículos. Yo personalmente lo conozco, Andy, en primer lugar, de una de sus múltiples funciones educativas que ejerció tanto en Israel como en las comunidades judías de la diáspora, porque Andy, no sé si ahora, pero durante mucho tiempo fue profesor en Majol de Madrijim. No sé, Andy, si vos te acordás qué materia dabas en el 2008. te juro que no, pero sigo siendo profesor. Yo me acuerdo, la materia era judaísmo contemporáneo, Opa, y era una materia de la cual aprendí mucho a mis 18 años, cuando me tocó estar ahí en buenísimo. Israel, cursando en el Majol de Madrijim, en Yerushalayim. Y bueno, eso es uno de muchas funciones educativas que ha ejercido Andy tanto en Israel como en otros lados. También estuviste, Andy, de Shlichut en México hace no tanto tiempo. Así que Verdad. bueno, muchísimas gracias, Andy. Para nosotros es un privilegio estar con vos en esta charla y que nos puedas también
iluminar un poquito en estos momentos confusos y complejos que atraviesa Israel. ¿Cómo estás, Santi? Bien, gracias, Kevin. Un gusto estar de nuevo contigo, de nuevo con la gente, charlando. Y bueno, vamos a intentar iluminar. Está complejo, está oscuro. Vamos a ver qué podemos hacer para aclarar un poco las cosas o por lo menos para intentar contestar o algunas dudas o poder eh, ver o poder entender las cosas que están pasando aquí de alguna manera. Bárbaro, a eso vamos a apuntar. Y si te parece, Andy, yo tuve la oportunidad de viajar a Israel hace poco. Hay gente, Ujú. imagino, que viajó hace más tiempo. Algunos tal vez nunca estuvieron en Israel. Sabemos que son tiempos complejos y Israel acaba de atravesar su fecha, su aniversario de su fundación, Yom Ha'atzmaut, Yom HaZikaron. Son fechas que naturalmente apuntan a la reflexión, a la introspección. ¿Cómo caracterizarías el clima social que se vive en Israel por estos días? Ah, la verdad que está bastante difícil. O sea, en grande podemos decir que fue el Yom Yo hace ya 30 años que vivimos aquí en Israel y fue el Yom Ha'atzmaut más triste que estuvimos desde que vivo acá, por lo menos, ¿sí? Estoy hablando de 30 años y fue un Yom Ha'atzmaut muy especial, que incluso la gente que está acá hace más tiempo no recuerda un Yom Ha'atzmaut tan triste, tan poco festivo, em, tan sin ambiente de fiesta. Prácticamente no hubo festejos que vine acá y, y la gente no tenía ganas de festejar. Estamos en medio de una guerra, estamos en medio de una de las peores crisis que pasa Israel en su historia. Estamos con el tema de los secuestrados todavía en manos del Hamas en Gaza. Y la verdad que es una situación, o sea, fuera de lo poco común de la situación. Es una situación como de un círculo vicioso que está muy difícil de salir. Entonces, la situación social es, em, es muy compleja. Te voy a traer simplemente un ejemplo, no sé si supieron allá afuera de Israel, pero los festejos de Yom Ha'atzmaut, que son uno de los festejos centrales, más alegres, más lindos, que la gente más identifica, fueron grabados este año, ¿sí? Para evitar, primero, tema de seguridad por un lado, por otro, para evitar protestas em, o evitar digamos, que no sean tan festivos. Y hubo dos eventos de Yom Ha'atzmaut alternativos, ¿sí? Hechos por las familias de los secuestrados, que vi los datos, tuvieron más televidentes, más gente que los vio y participó que los eventos oficiales, que es algo muy loco. O sea, sí, o sea, cuando están los eventos oficiales, el evento oficial hasta el año pasado, es el que todos miramos, es el que todos nos identificamos, el que todos festejamos, el que todos vemos. Y esta vez, que fue grabado y fue bastante bizarro, la gente no lo vio, vio los eventos alternativos que organizaron la familia de los secuestrados. Y eso da, da, te da una pauta, Kevin, de cómo está la situación de compleja, de difícil, y que el ambiente social está, por un lado, muy tenso, por un lado, muy decaído. Sí, la gente no tiene ganas de nada, estamos en medio de la guerra, tenemos todavía secuestrados, tenemos todavía desplazados. Se suman muchas cosas eh, que no permitieron, la verdad, festejar el Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia, como se hubiera querido. Un poco me diste el pie para la pregunta que te iba a hacer ahora, que es, bueno, detallás una situación de múltiples tensiones al punto tal de que mucha gente no quiso participar como oyentes del acto oficial de Yom Ha'atzmaut, prefiriendo alternativas. ¿Por dónde pasan esas tensiones? Al menos yo me crié escuchando la idea de que muchas veces las presiones externas
que atraviesa la sociedad israelí mantenían cierto grado de cohesión social, o la idea de la olla de presión para las Ujú. múltiples contradicciones dentro de la sociedad israelí, pero parecería que estamos en un momento donde enormes presiones externas, de todas formas, no evitan el florecimiento de enormes contradicciones internas. Entonces, ¿por dónde pasa la discusión o dónde ves que hay planteos en pugna hoy en día en Israel? Tenemos muchísimas, hay como muchos kibunim, como se dice, como muchas direcciones que convergen hoy en día en la situación actual de Israel. Vamos de lo más, no te voy a decir de lo más importante, pero sino de lo más urgente a lo menos urgente. Por ejemplo, lo más urgente, la tensión clara y grave, es la tensión que va entre los que opinan que hay que negociar por los secuestrados a todo costo e inmediatamente, digamos, y están aquellos que dicen de seguir con los avances en la franja de Gaza, los ataques, la ofensiva en la franja de Gaza, y intentar recuperar a los rehenes por la vía militar. Y eso es una tensión constante porque las familias de la familia de los secuestrados están en constante movimiento, en constante actividad, tienen mucho apoyo de la gente, del pueblo de Israel, y por otro lado está el gobierno, ¿sí? Para decirlo de alguna manera muy genérica, ¿no, Kevin? Que ahora, bueno, entramos en Rafía, o sea, eh, esta última ronda de intentar negociar fracasó, y estamos de nuevo en la vía militar, ¿sí? Que hasta hoy en día no dio muchos resultados, casi, digamos, a nivel de rescatar a los secuestrados o después podemos ver más cuáles son los resultados que tiene la ofensiva militar en la Franja de Gaza. Tenés por un lado eso. Tenés, por un lado, se renovaron, Kevin, las protestas del 6 de octubre, vamos a llamarlas así, las protestas para, eh, sacar a este gobierno del poder, digamos, que habían parado o se habían fusionado un poco con las protestas o las manifestaciones para liberar a los secuestrados, y hoy en día se volvieron a independizar, digamos, las dos protestas, y hoy tenemos también grandes protestas para que este gobierno deje el poder lo más rápido posible. Sumale a esto que trae también la guerra y la situación internacional, trae cuestiones económicas. Está habiendo inflación, está habiendo cosas que no estamos muy acostumbrados. O sea, los números de inflación que yo puedo decir de Israel les van a dar risa en Argentina, pero acá sí, sí, cuando decimos 3% de inflación anual, que es sí, o sea, eh, pero acá es importante porque aumentan mucho los precios de las cosas, de la vivienda, Aspiramos de a los... esos números, pero mensuales. Entonces, también está influyendo muchísimo en, 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 en el ambiente social, como decías, ¿no? En la virá, como se dice en hebreo, el ambiente, en la cosa. Tenemos a los desplazados todavía viviendo en hoteles, desplazados del sur, desplazados del norte, ¿sí? Sumale a esto también el tema, y esto es un tema ya bien complejo, que no sé si vamos a poder tocar acá, Kevin, en este marco, el tema de el reclutamiento de los ultraortodoxos al ejército, que la Corte Suprema de Justicia ya no le da más calce, ya no le da más tiempo al gobierno de estirar el tema y de querer, no resolverlo, porque la idea es esta, el gobierno no resuelve, no legisla una ley, y en la Corte Suprema le dijo, hasta acá, ya está, o legislás o reclutamos a los ultraortodoxos. Y ya la Corte Suprema ordenó parar o congelar en realidad
los subsidios que se daban a las yeshivot, en donde los alumnos no sirven en el ejército, o sea, no tienen el respaldo legal. Entonces esto suma otra tensión más en las relaciones vamos a llamarla muy esquemáticamente, entre ultraortodoxos y no ultraortodoxos, acá se llama laicos y religiosos, pero no es una definición correcta, sobre todo hoy en día, cuando vos tenés manifestaciones o tenés expresiones que dicen antes muertos que servir en el ejército, o si nos obligan a servir en el ejército nos vamos a ir al exterior, cuando el ejército está necesitando gente, cuando tenemos 600, más de 600 soldados caídos, cuando se está necesitando de fuerza, de gente que sirve en el ejército, y, y la ultraortodoxia, en realidad no es la gente, en realidad, por eso te digo, es más la dirigencia política y la dirigencia religiosa, y no los mismos ultraortodoxos, que se oponen en forma pública, en forma descarada, te diría, Kevin, en esta situación, en vez de quedarse callados, hacen manifestaciones para que no se los reclute, y en medio de una guerra. Y eso realmente también polariza más todavía la- el ambiente que se está viviendo. Que me sorprendió, Andy, cuando las dos veces que fui a Israel, ya que empezó la guerra, son los constantes llamados a unidad que se ven desde que llegás, básicamente, al aeropuerto de Ben Gurión, Bellaja, Sí, Nenatsea, juntos vamos a vencer, Millaer, Bellaja, vamos a permanecer unidos. Parece ser más una expresión de deseo que un reflejo de la realidad, ¿no? O pensás que esto... completamente. Es un slogan y nada más, o sea, ya no, o sea, al principio sirvió cuando fue la sorpresa realmente y la crisis grave cuando fue el 7 de octubre y los primeros días en donde realmente la situación era muy, muy difícil, hasta que nos pudimos rearmar y a todo nivel, ¿no? A nivel de militar, social, político, hasta que nos pudimos rearmar, ok, fue un slogan bueno, pero eso de Yahad de Natseach, ya juntos vamos a vencer, no, no es así, o sea, la sociedad está muy dividida y, o sea, eh, todavía el gobierno habla de una victoria absoluta sobre el Hamas, que no la vamos a tener. Hoy, entre ayer y hoy, tuvimos muchos caídos, soldados caídos, jovencitos, hijos, ¿sí? O sea, que cayeron también por fuego amigo, como se dice, ¿sí? Por errores, cosas muy graves, que, que dicen, mucha gente dice, basta, ya está, paremos la guerra, no vamos a lograr esa victoria absoluta que pretende el gobierno, están cayendo muchos soldados, no recuperamos a los rehenes, y sí, sí, es más, como dijiste vos, hoy en día es más un slogan que una realidad o un deseo un deseo que en definitiva no se cumple, porque eh, son como dos caminos separados que van y que no, no hay forma de que, digamos, uno va a costa del otro, ¿sí? O sea, no vamos a poder lograr todos los objetivos. Y esa es una tensión muy fuerte que se da y que divide a la sociedad absolutamente, ¿sí? O sea, y ya no es izquierda o derecha, ¿sí? Ya, cuando se hacen las encuestas hoy en día, Kevin, entre el 70 y el 75% de los encuestados dicen que este gobierno tiene que irse, ¿está bien? Pero por otro lado, o sea, que se vaya, dice, y algunos dicen, ¿pero qué? ¿En medio de la guerra? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo hacer elecciones? ¿Cómo se va a dirigir? O sea, ¿cómo se va al ENAEL a manejar esta guerra? Entonces, eh, hay mucha tensión en la calle. Pues, o sea, por un lado, una sensación mucha de depresión y de desgano, por otro lado, mucha tensión a nivel social y político. Y ya que mencionabas los caídos, ayer, si no me equivoco, esta semana en general fue una semana bastante mala, y Muy. ayer nos enteramos de la muerte dentro de los caídos de un soldado de origen argentino, Ilan Cohen, a Ilan quien Cohen, sí. no conocí personalmente, pero conozco gente que lo quería, y sé que, bueno, un abrazo de nuestra parte a toda la gente que está en luto por Totalmente. esas caídas.
Y un ya que Feyal hablas Boded, de... incluso Kevin, que Sí, vino que hizo solo Liga a... Solo hace creo que 2 años. Sí. Sí, 20 años. Vos mencionabas el creciente escepticismo que hay en Israel frente al concepto de Nitzajón Mujlat, o victoria absoluta, victoria decisiva, algo que alguien que se dedica a contar estas cosas, Netanyahu dijo más o menos 150 veces en los medios de comunicación desde el 7 de octubre, al punto tal de que lo instaló como, digo, es un tipo que viene de marketing también. Ujú. Esta semana tuvimos un discurso que, en mi opinión, fue bastante interesante. Quería saber tu opinión de Galant, el ministro de Defensa de Israel. Me encontré, esto no suele pasar, de acuerdo con alguien del Likud, que esencialmente dijo, vos me corregirás, Andy, acá tenemos tres alternativas. Una que es levantar un gobierno palestino en Gaza, extendiendo el mandato de la autoridad palestina sobre Gaza y dejando fuera a Hamas. Y frente a eso, dos alternativas indeseables, que son volver a administrar Gaza por parte de Israel o que jamás continúe en la franja de Gaza. Me interesa saber, eh, esto habla también de una falta, o lo que cada vez se percibe más como una falta de claridad sobre cuál es el plan del gobierno y del ejército para el día después, pero también me interesa saber si ves esto como la posibilidad en el horizonte de un quiebre dentro del Likud que podría llevar tal vez a la caída del gobierno. Ujú. Sí, mira, cuando Gallant sale, porque lo hizo, ¿cuál fue el tema también, Kevin, acá? Que Gallant, que es el ministro de Defensa, vamos a recordar, salió a decir esto públicamente, o sea, lo dice en una conferencia de prensa, o sea, en la cara de Netanyahu, así, o sea, no lo dijo en una reunión cerrada y no lo dijo en... Y él dice que desde hace tiempo está solicitando saber cuál es la estrategia que tiene el gobierno, más allá de lo militar, ¿no? Lo que se llama acá el Yom HaRei, el día después, ¿sí? ¿Qué pasa el día después? ¿Qué pasa cuando termina la guerra? ¿Qué pasa cuando terminan los combates? ¿Qué pasa este, con, con quién se va a hacer cargo de todo esto? Por eso, por un lado es importante entender que esto también es una demanda de Biden, ¿no? Es una demanda fuerte de Biden, de decir cuál es la estrategia, y no la hay, o sea, y también hubo en los últimos días, Kevin, críticas desde el sector militar, ¿está bien? Desde los sectores militares hacia los sectores políticos, diciendo, ¿qué quieren que hagamos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué lo hacemos? O sea, como que falta, o sea, nunca la hubo una estrategia, más allá de la sorpresa, ¿no? De que nos agarró todo esto, nunca hubo una estrategia de a dónde llegar. El Nitzajón Mujlat, vamos, que no lo vamos a lograr, ¿no? La victoria absoluta que no la vamos a lograr porque no se va a lograr absolutamente. Entonces, Gallant, que recordemos, Kevin, o recordemos, o sepamos que Gallant es un extra Likud, entró al Likud, pero él no es del palo, como dicen, ¿no? No es de las bases del Likud, o sea, es mucho menos leal, o mucho menos, está mucho menos supeditado a Netanyahu que el resto, ¿está bien? O sea, es un poco más independiente, y recordemos que hace unos meses, cuando fue tremendo, cuando fue el momento que quiso echarlo Netanyahu a Gallant, y que hubo manifestaciones en la calle defendiéndolo, ¿sí? No por parte de gente del Likud, sino por parte de los contrarios a Netanyahu, digamos. O sea, esto no es nuevo, esta pelea o estas discusiones entre Gallant y Netanyahu no son nuevas, digamos, vienen desde hace mucho. Entonces, las opciones de lo que dice Gallant son complicadas, porque tampoco la autoridad palestina tiene la fuerza, ¿ok? Para hacer algo así. Y la calle y el Hamas domina ideológicamente la calle palestina, ¿sí? Tanto en la Franja de Gaza como en la Cisjordania. Eso es claro. Entonces, es medio complicado esto que dice Gallant, pero bueno, es una de las opciones, uno de los planes. Entonces, ¿qué puede pasar? Em, el, em, yo no sé si Gallant va a tener el coraje de renunciar y de irse. O sea,
porque acá también hay mucha política, Kevin, ¿ok? O sea, que cuando uno toma una decisión es qué va a pasar también como consecuencia de esa decisión, ¿no? O sea, si Gallant renuncia, digamos, y se va, eh, hay que ver quiénes lo siguen, que no tiene tantos seguidores, ¿entendés? O sea, la gente, los del Likud son muy leales a, sí, guste, no guste, son muy leales a Netanyahu, son muy leales. Entonces, yo no sé cuántos, él tendría que juntar por lo menos 4, 5, 6 personas para tener, Gallant con él una fuerza dentro del Likud y intentar una movida ahí, ¿está bien? O sea, o una movida o irse y tirar el gobierno, digamos, que el precio puede ser que no vuelva Galante a la política. Entonces, está complicado eso. Digamos, si el gobierno va a caer, yo creo que va a ser, es más probable, vamos a decir así, ¿no? Sí, es más probable que sea por las fuerzas de la ultraderecha de acá, ¿sí? Que salgan del gobierno por alguna razón, ¿sí? O sea, siempre amenazan, ¿no? O sea, pueden ser por el tema de parar la guerra y rescatar a los rehenes, puede ser por la parte de los ultraortodoxos que sea por la ley, sí, que por la ley de reclutamiento, que vamos a ver qué pasa con eso también, que lo torean o sea, lo torean a Netanyahu por derecha, lo torean los ultraortodoxos, y está muy, muy tironeado Netanyahu. Entonces, yo creo, si me preguntasen así, digamos, más que nada de intentar adivinar un poco, yo creo que si va a pasar algo, digamos, el gobierno va a caer, va a ser más por fuerzas de fuera del Likud que las del Likud internas mismas. No, no me parece que Galan sea un factor desestabilizador del Likud, ¿no? O sea, muchos del Likud piden, y de la coalición piden echarlo, despedirlo. Así que eh, está, está difícil ahí, está difícil ahí. Ahora, frente a este escenario, y acá también tomando una de las preguntas que nos llegaron, en este caso de Ujú. Gustavo, y tengan en cuenta también que pueden mandar sus preguntas por el chat y vamos a intentar incluir la mayor cantidad posible. Recordemos que también para Andy son casi las 12 de la noche, así que también gracias Andy por conectarte a esta hora. Eh, Con gusto. Frente a este escenario, donde en tu opinión es más probable una implosión del gobierno que un- una caída propiciada por la oposición, ¿cómo Mm. ves que se está organizando la oposición al gobierno de Netanyahu frente a esta realidad? Gustavo particularmente consulta por el movimiento obrero. Yo agregaría también algo más general, también la izquierda. Si ves que hay alguna capacidad de movilización y de reorganización ante esta nueva realidad. Ujú. Ok, voy a intentar acordarme de todo, si no hacerme acordar, Kevin. O sea, fuiste mi alumno, sos más joven que yo, a mi edad ya me olvidó, incluso preguntas que Dale, me hacen cualquier hace cosa te aviso. medio minuto. Este, mm, es así, la oposición es muy, muy débil. ¿Está bien? Es muy débil. Tengamos en cuenta también que el partido de Gantz está hoy en el gobierno. Está bien que era la oposición y hoy está en el gobierno y no, por ahora no pinta o no se ve que vaya a dejar el gobierno. Esto le da una red de seguridad bastante importante al gobierno actual, con más de 70 mandatos. Y esto lo deja más o menos estable. La oposición está muy débil. Vamos, ¿qué es la oposición? Es la PID, ¿está bien? Que es más o menos la única voz de la oposición, porque después está el partido Abodá. Meretz, recordemos, no entró en las últimas elecciones a la Knesset, no tuvo el porcentaje mínimo necesario para entrar, y la oposición prácticamente es la PID, ¿está bien? O sea, con sus 24 mandatos dentro de los 120 de la Knesset. Y es la única voz aislada, porque Abodá hoy en día, y ahora voy a hablar un poquito, el Partido Laborista Abodá, que era el partido que creó el Estado, ¿sí? El partido de Ben Gurión, el partido de Golda Meir, el partido, ¿sí? Hoy tiene 4 mandatos, ¿está bien? No tiene cabeza, no tiene Roche, no tiene líder hoy en día, se fue Merav Mijaeli, ¿sí? Y acá hay una cosa interesante que está pasando,
dentro de una semana hay elecciones internas del partido Abodá, ¿está bien? Para elegir un nuevo presidente, un nuevo Yoyev-Rosh, sí, presidente sería, un nuevo presidente. A estas elecciones se presenta y va a ganar muy probablemente Yair Golan. Yair Golan se presentó en las últimas elecciones por Meretz, ¿sí? La idea de Yair Golan es unir al centro izquierda, básicamente hacer un partido socialdemócrata de, centro izquierda, uniendo a Meretz, a Abodá y a sectores independientes de centro izquierda. Todo esto, o sea, la izquierda acá está muy destruida, ¿está bien? Todo esto, Kevin, en el mejor de los casos les daría unos 12 mandatos, ¿está bien? Según las encuestas, obviamente, estamos hablando, ¿no? Unos 12 mandatos, que O sea, claro, sobre no, no 120, 10% del sobre total. 120, exactamente, exactamente. O sea, los votos, o sea, el partido más votado hoy según las encuestas, si habría elecciones hoy, sería el de Gantz, que sacaría unos 30 mandatos más o menos, ¿sí? Eh, que, que podría ser una opción de entrar al gobierno de esta coalición socialdemócrata si Gantz entra y forma un gobierno como el que hizo Bennett en su momento, que juntó un poquito de todo, derecha, izquierda, religiosos, árabes, ¿está bien? Sin religiosos y sin el Likud, ¿está bien? Que hoy son el gobierno, ¿sí? Pongamos en claro, los 4 partidos o sea, el único partido no religioso que está en el gobierno hoy, en la coalición original, es el Likud. Todo el resto de los partidos son partidos religiosos, ultraortodoxos, mesiánicos y fundamentalistas, ¿sí? Todo eso es la coalición de hoy en día del gobierno de Israel. Entonces, digamos, eso podría traer esta movida de Yair Golan, podría traer un poquito de esperanza al centro izquierda, que está bastante destruido hoy en día. Esa sería una opción digamos, y una opción también de un posible gobierno de centro derecha, centro izquierda, como fue el gobierno anterior que tuvimos. Esa es una opción. Y respecto a la pregunta que me dijiste de Gustavo, wow, está difícil definir el movimiento obrero. No sé si existe hoy en día en Israel un movimiento obrero en el sentido clásico que lo conocemos, vamos a decir así, ¿no? Porque tenemos el sindicato grande que es la Histadrut, ¿sí? La Histadrut El y la Histadrut equivalente a es nuestra CGT en Argentina. exacto, una CGT, que es que representa en grande a los grandes gremios, ¿está bien? En gran medida representa a los grandes medios, no es un órgano combativo, es un órgano bastante negociador. Entonces, muchas veces, al negociar con el gobierno, no es combativo, es raro que la Histadrut nuestra haga un paro o haga alguna cosa radical. El último paro que, si no me equivoco, eh, eh, y la memoria no me falla, fue un día de paro que se hizo cuando fueron las grandes manifestaciones en contra de la reforma judicial, que en uno de esos días la Histadrut se sumó e hizo un paro general de la economía cuando la situación estaba muy caldeada. Pero eso, sí, cuando estaba negociando sueldos y cosas con el gobierno, también con el Ministerio de Economía, entonces no quería enfrentarse fuertemente. Fuera de eso, que el Estadrut representa, es lo que se llama tiene un gobierno de pared a pared, ¿sí? Que va derecha, izquierda, árabes, religiosos, entonces no es algo combativo o algo, sí, no hay un movimiento obrero. Y sobre todo, el que conoce un poquito Israel, sabe que los obreros de Israel, que son, vamos a decir en grande, los trabajadores de la construcción o de la agricultura, son extranjeros o palestinos, ¿sí? O que no están ni siquiera organizados gremialmente. Entonces, o sea, ¿a quién representa el Estadrut? Puede ser, ¿quién es el movimiento obrero? A los trabajadores de la compañía de electricidad, que son los que más ganan en la economía israelí, a los trabajadores de las grandes empresas, a los trabajadores no sé, de la empresa de agua, sí, o sea, aquellos que trabajadores que ganan muy bien, ¿sí? Porque los obreros, los trabajadores más sencillos están o sin
no tienen gremio, no tienen protección, a pesar de que hay ciertas, se está organizando como pequeños gremios que están trabajando con ellos, por suerte, y por otro lado son extranjeros, o sea, o palestinos o extranjeros, entonces no tienen ninguna forma de organización gremial esta gente. Entonces no hay, como que no hay algo así como un movimiento obrero como lo conocemos en forma clásica. Clarísimo, Andy. Y en relación a esto, también vos hablabas del estado de la izquierda actual, que es desalentador. También somos como datos que muchas encuestas de los últimos meses darían, eh, que parecen mostrar el ingreso de Meretz al Parlamento, pero al mismo tiempo la caída de Abodá del Partido Laborista, con lo cual lo que podríamos llamar la izquierda sionista cambia 4 votos por 4 votos en el Parlamento y en neto Ujú. no gana. Algunas discusiones sobre qué pasa si se unifican los partidos. Aparentemente, el todo es más que la suma de las partes, pero en relación a esto, Liliana manda por el chat, si no me equivoco, si la memoria no me falla, desde Bahía Blanca. Liliana, vos me Opa, corregirás, ahí dice que sí. opa. Eh, ¿Qué atribuís el estado actual de la izquierda? ¿Por qué la izquierda quedó tan debilitada? Una pregunta sencilla, que sin duda vas a poder responder en 2 minutos, pero si querés dar algunos de los principales motivos que vos ves por los cuales la izquierda quedó un poco marginada dentro de la política israelí. Ujú. Hay varias razones que podemos decir a nivel de análisis político, digamos. Em, eh, no sé cuál es más importante o cuál es más influyente. Yo voy a nombrar algunas de las cosas y después cada uno llegará a sus propias conclusiones. Empecemos eh, por el partido Abodá. El partido Abodá, el Partido Laborista, es el partido emblemático del centro izquierda, llamémoslo así, o del laborismo de Israel. El que creó el Estado, como dijimos, el de Ben Gurión, el que estuvo en el gobierno 30 años seguidos hasta que Begin en el 77 sube al gobierno, ¿está bien? O sea, fue como la base, y después tenía partidos satélites, como se llaman en Israel los partidos satélites. En su momento el MAPAM, o el Olam Hazé, o digamos, hay varios partidos pequeños. Eh, Después del gobierno de Rabin, ¿está bien? Estamos hablando del año 92, ¿tá? En donde saca un gran número de votos, 46 mandatos, si no me equivoco. Sí, Más y la 12 de última Meretz. cadencia. ¿Cómo? Más 12 de Meretz recién formados. Porque Meretz Exactamente. acababa de formarse por De liquidación de formarse, Mapam. exactamente. Exacto, con los tres partidos más de izquierda, llamémosla. Entonces, el, em, y después del gobierno de Rabin, y después del gobierno de Barak, ¿sí? En el año 99, empieza una caída muy fuerte del Partido Laborista. Los analistas tienden a analizar esto como que el Partido Laborista, después de esta época, después de la época de Rabin y Barak en grande, digamos, deja de plantearse como un partido de gobierno, ¿está bien? Deja de plantearse como una opción de poder, ¿sí? Que siempre la tuvo el Likud, por ejemplo. El Likud nunca la perdió, esa, esa opción, y empieza a ser o a presentarse como lo que se llama un partido, Nilla se llama Kevin, o sea, un partido Partido de nicho. de nicho, exactamente, un partido de nicho y no un partido de gobierno, ¿está bien? Entonces, como fue Meretz, por ejemplo, que es siempre Meretz, fue un partido de nicho, o sea, con un público determinado, con un potencial determinado, con intereses o con representaciones determinadas, ¿sí? Abodá no era eso, Abodá era un partido de gobierno, representaba a todos, o sea, era la mayoría o fue la mayoría. Entonces, cuando deja de ser una opción de gobierno, se le va el voto, ¿sí? Se le va el voto ¿a dónde? A los partidos más de centro. ¿Está bien? Vamos a llamar centro. No creo que exista el centro político, no sé vos qué decís, Kevin, pero se va a los partidos de centro, ¿está bien? Que en un momento se llamó Kadima, ¿se acuerdan? En otro momento se llamó el tercer camino, el Derech HaShlishi, en otro camino, ¿sí? O lo que es ahora Yeshatid, sí, que son partidos de centro, que no sabes exactamente, o sea, tienen una política de una cosa, política de otra. Entonces,
el voto, del partido Abodá se fue para el centro derecha. Por ejemplo, Lapid, ¿sí? Tiene, hoy tiene 24 mandatos, pero Lapid, con su partido Yesh Atid, se presenta como una opción de poder, ¿está bien? Se presenta como una opción de gobierno, ¿está bien? Que eso lo perdió Abodá. Entonces, cuando la gente hace un voto, lo que se llama un voto táctico, ¿sí? Y ¿quién quiero que vaya al gobierno? ¿Quién quiero que sea primer ministro? ¿Está bien? La opción no es Abodá, la opción es Lapid en este caso, digamos, si hablamos más o menos de ese campo político, por un lado. Eh, entonces, eso provocó, digamos, el desbande total del partido Abodá hasta llegar a su mínimo de hoy en día, un mínimo absolutamente bizarro y ridículo, que si Ben Gurión se llega a enterar se querría morir. Eso por un lado. Y por otro lado, la tendencia de hacia la derecha de la sociedad israelí. ¿Está bien? Y esto es un punto importante, que a diferencia de muchos lugares del mundo, em, acá el voto de la derecha y centro derecha son los más jóvenes. El voto del centro izquierda o izquierda es de los más adultos. O sea, si vos pones una línea, digamos, en la edad de 30, 35, 40 por esa zona, vos vas a ver que los que están para abajo se tienden a votar a la derecha, los que están para arriba ¿sí? de esa edad tienden a votar al centro o centro izquierda. ¿Está bien? Entonces, el crecimiento natural del voto en Israel es hoy en día hacia la derecha, más allá del crecimiento del voto religioso. ¿Está bien? O sea, ahora el partido que dio el batacazo, digamos, ¿no? Fue lo que llama la Tzionuta Datit y Ben Gvir, ¿sí? Las dos El joyitas estas sionismo de Smotrich. religioso, que no es Exacto, sionismo. exactamente el histórico partido Mafdal ¿Cómo, de cómo? Kippah Tejida, que no es exactamente el Para histórico nada, partido para sionista nada, para religioso. nada, para nada. O sea, la mayoría hicieron una encuesta hace poco, no me acuerdo en dónde, Kevin. Los del Mafdal histórico, que eran gente racional, pluralista incluso, ¿sí? No Liberal votaron en a el ni a Smuts. sentido político. ¿Cómo? Liberal en el sentido político, En demócrata. algún sentido, exactamente, no votaron. Votaron a Gantz, votaron sí, o sea, a Likud, pero no votaron a los partidos religiosos porque no representa ese pensamiento, sí, o sea, es un pensamiento mesiánico, es un pensamiento fundamentalista, fascista en alguna medida, racista, y no es el Mafdal histórico, sino que ahí se concentró una gran cantidad de voto protesta, que interesantemente, Kevin, yo creí que iba a bajar Ben-Gvir en las encuestas después de este voto protesta y no baja, sube en las encuestas que le dan más mandatos que ahora todavía. Sí. Fuerte ese último dato, pero es un buen puntapié para mencionar la pregunta de nuestro voluntario Lucas. Lucas, hay una mosca por ahí preta. Ok. Spengler fue bastante notable en los últimos meses por oponerse a un acuerdo de intercambio que lleve a la liberación de los secuestrados. Recordemos que estamos a 222 días de comenzar la guerra. Hay personas que están hace 222 días secuestradas en la Franja de Gaza, 132, si no me equivoco, el número oficial, de los cuales no sabemos tristemente Sí. cuántos están vivos. ¿Cuán representativa crees que es esta opinión en el Parlamento y en la sociedad de que hay costos que son demasiado altos para liberar a los secuestrados? Que parecería ser lo que estuvieron planteando tanto Denver como, si no me equivoco, Bezalel Smotrich, esta idea de queremos liberar a los secuestrados, pero no si eso significa parar la guerra. ¿Crees que esto representa Exacto. un sector importante hoy del Parlamento y de la población? Mira, es así. Por ahora los números que tenemos, Kevin, simplemente a los efectos estadísticos, de los 132 personas que están en Gaza secuestradas, sabemos que 38 no están con vida por lo menos, pues ya no están con vida. O sea, el tema es urgente, 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 porque cada día es vital. Em, cuando Vamos a ver, las ideas de Smutrich o de Ben-Gvir, de la ultraderecha, vamos a decir así, o sea, yo concibo, quiero entender que a todo
israelí nos interesa rescatar a los rehenes, vamos a decirlo, o sea, en general, no creo que a nadie desee la muerte o el sufrimiento de los rehenes. Vamos a empezar por eso. Eh, el costo de rescatarlos siempre va a ser alto y cada vez que pasa el tiempo, más alto. Sí, eso no cabe duda, ¿está bien? Entonces, eh, la, Smutrich y Ben Gvir, o sea, la fuerza que tienen ellos en el gobierno, eh, a- eh, mira, el Parlamento como que hoy en día, Kevin, estuvo de vacaciones ahora, sí, por Pesaj y eso, y digamos, no funcionó, las decisiones se toman en los gabinetes, en el gabinete de guerra, en el gabinete ampliado. Y ahí las opiniones están divididas, ¿está bien? O sea, ahora hubo un nuevo intento, ¿sí? La semana anterior de negociar, de liberar a los rehenes, no se llegó a un acuerdo, pero obviamente, o por default, digámoslo así, tanto Smutrich como Ben-Gvir y la gente de su partido se oponen así, a cualquier liberación. O sea, ¿qué es en definitiva el precio que vamos a pagar? Es liberación de terroristas, por cientos o miles. Y ese es el precio que estamos pagando por la falla del 7 de octubre. Sí, ese es el precio que hay que pagar y es un precio altísimo, altísimo, altísimo. Em, la pregunta es, digamos, ¿qué vale más? ¿Sí? O sea, los que yo me cuento entre aquellos que estamos dispuestos a pagar cualquier precio por liberar a los rehenes. Ese precio va a ser alto, el menos posible, pero va a ser muy alto. Y probablemente, o sea, el caso más emblemático es Sinuar, Kevin. Sinuar lo liberamos cuando lo cambiamos por Gilad Shalit, ¿está bien? Y Yahya se nos Sinwar, el vino jefe de Hamas en la Franja de Gaza. el jefe de Hamas, ¿sí? Y El que el orquestó acuerdo de todo intercambio de esto. Shalit que fue en el 2011, después de Exactamente, cinco es el que años y orquestó medio de todo eso. cautiverio. O sea, se nos vino en la cara así, bomba, ¿ok? Eh, ¿Se nos va a venir de nuevo en la cara? No sabemos, ¿sí? Pero, o sea, yo o los que pensamos como yo apostamos por la vida, apostamos que la responsabilidad moral y ética del Estado de Israel es ante todo rescatar a sus ciudadanos, ¿está bien? Y después nos encargamos de sinuar y después vemos qué pasa y después, o sea, pero, o sea, es la vida de los ciudadanos del Estado de Israel que fueron secuestrados por una falla del Estado, del ejército. Y es alto el precio, es muy, muy alto. Y cada día va a ser más alto porque cada día el Hamas va, sí, va a demandar más y la vida de los secuestrados va a estar más en peligro todavía. O sea, se hace cada día se hace más urgente eso y el precio sube. Eh, entonces, puedo entender, ¿ok? Puedo entender a aquellos que, que dicen liberar miles de terroristas nos va a traer otro 7 de octubre, ¿está bien? Eso, digamos, llegado al extremo. Pero yo creo que hay que apurarse y rescatar a la mayor cantidad de rehenes posibles con vida y después resolveremos el resto, pero es un dilema, o sea, ninguna decisión es correcta, no hay decisión buena en este caso, eh, pero yo como persona humanista prefiero la vida eh, de los secuestrados a la muerte de Sinuar o que se la merece, a, eh, a la, o a la liberación de presos que asesinaron gente también, ¿sí? Y que se puede entender a los familiares de esta gente que fue asesinada que se oponen a algo así. Se puede entender. Carísimo, Andy. Y te sumo a esto una pregunta que también tiene que ver con bueno, el terremoto político que significó el 7 de octubre y la guerra que nos trae Javier en el chat, Javier Levkovich. Eh, Mm. ¿Cómo crees que todo esto que venimos atravesando los últimos meses deja a la solución de dos estados? Está muerta, como se dice como dicen algunos, hace décadas, por cierto, hace décadas que la vienen matando, pero el hecho de que se lo siga discutiendo habla todavía de su relevancia. ¿Crees que esto la aleja?
esto debilita el Mahanea Shalom, el campo pacifista o el campo que cree en la paz sobre una base diplomática dentro de Israel? Eh, Mira, lo que estamos viendo ahora es, desde mi punto de vista por lo menos, es el fracaso de lo que se llamó la política de la derecha o la política de Netanyahu, de lo que es el Niul Asifsuj, es administrar el conflicto, ¿sí? La política de Netanyahu durante, o sea, tengamos en cuenta que está en el poder casi ininterrumpidamente desde el 2009, ¿está bien? Hace ya 15 años que está en el poder y la política fue Niul Asifsuj, administrar el conflicto, no resolverlo, ¿está bien? O sea, desde el 2009 prácticamente no hay negociaciones con los palestinos, no hay diálogo, no hay avance, no hay nada, ¿no? Todavía no, fue una magia política los acuerdos de Abraham, ¿sí? Cuando los acuerdos de Abraham se hicieron sin ni siquiera mencionar los palestinos, fue una brillantez política total. Entonces, hoy en día la opción de dos estados para dos pueblos no está, pero no está en el tapete ni siquiera, ¿no? O sea, acá tenemos primero una situación de guerra, ¿sí? O sea, absoluta. Segunda, eh, em, por un lado, esto que pasó fortaleció las visiones de la derecha, que decían, ven, los dejamos solitos, está bien, nos fuimos de ahí, nos fuimos a la Franja de Gaza, recordemos que desde el 2005 no hay presencia en la Franja de Gaza, y esto es lo que hicieron, ¿está bien? Entonces, ¿cómo podemos confiar, ¿sí?, en que en que van a ser un Estado y que vamos a poder convivir en paz y vamos a convivir con seguridad cuando esto pasó frente a nuestras caras? Eso por un lado. Por otro lado, ideológicamente, como decía antes Kevin, el Hamas sí es el que domina la calle palestina, ¿está bien? Y la ideología del Hamas no es dos estados para los pueblos, ¿sí? Es borrar el Estado de Israel y crear acá un califato, de una especie de califato guiado por la Sharia, por la ley musulmana. Entonces, eh, hoy los sectores pragmáticos, los sectores de la Autoridad Nacional Palestina, fuera de que Abu Mazen está absolutamente borrado, ¿sí? O sea, no tiene ni fuerza política ni influencia prácticamente, y que sería, en teoría, el referente para algo así, no tiene ni fuerza, no hay, como que no hay, o sea, el momento ese pasó por ahora, ¿sí? El momento de negociación, el momento de poder llegar a un diálogo o sea, o alguna negociación práctica o política o pragmática para resolver el conflicto. em, hoy se aleja y también desde la calle israelí, ¿está bien? De la calle israelí, hoy por hoy, no, cuando históricamente entre el 60 y el 70% del público israelí apoyaba, ¿sí? La, la, mm, la opción de Estado para los pueblos. Si hoy hacemos encuestas, ¿sí?, me sorprendería que ese porcentaje pase el 50% hoy en día, Kevin, ¿sí? O sea, como opción. Entonces, prácticamente ningún partido, o sea, político, ¿sí?, que quiera tener, mandatos va a elevar el tema. ¿Está bien? Fuera de Meretz, ¿sí? Como, sí, o quizás, o el nuevo partido de centro izquierda, pero que, de nuevo, va a ser minoritario, va a ser un partido de nicho. Entonces, es una opción que hoy en día se aleja. De todas maneras, ¿sí? Si alguien tiene una opción mejor, que me la diga. ¿Tá? O sea, yo es como siempre digo, yo no sé, no conozco otra opción para solucionar el conflicto. No la conozco. ¿Está bien? Se aleja, se acerca, va, viene, se intentó, no salió, podemos decir de todo, ¿está bien? Pero yo personalmente no conozco otra opción, ¿sí? O sea, no conozco otra solución para solucionar este conflicto centenario. De nuevo, si alguien la tiene, o sea, hoy no está, ¿no? Como se dice,
al alcance de la mano, pero creo que en definitiva es la solución. No conozco otra, no conozco otra. Está clarísimo. Y también es la base en la opinión de la comunidad internacional, también para resolver conflictos, por lo menos de la resolución 242 de Sí, sí. 1967 Y de Biden las insiste Naciones mucho en Unidas. eso también. Sí, sí. Tal cual. Se escucha acá mucho a Biden, sí, Kevin es acá, está todo el tiempo. Entonces, para Biden también es una opción, ¿sí? Que, Y, que, te voy que a la sumar, sigue, la sigue, sí, perdón, que la sigue, digo, la perdón, sigue, es una opción de Biden, de Estados Unidos, que la sigue promoviendo e intentando. Sí, y te sumo esto, y después te voy a hacer una pregunta mía. dale. Elías acá, si no la memoria no me falla, de Neuquén. Sí. Opa. ¿Cómo? Pregunta, viste, esto es un público, sí, federal. Eh, Internacional. internacional, incluye hasta la Patagonia. ¿Cómo influye la prensa internacional y lo que el mundo está hablando del conflicto dentro del propio Israel? ¿Es consciente el israelí de las críticas que están circulando sobre la forma en la cual Israel lleva adelante la guerra, su impacto en los campos universitarios, su impacto en las comunidades judías del mundo, las críticas en general que circulan? Sí. Mira, vamos a decir así. Sí, sí, obviamente acá estamos conscientes y eh, vemos mal que mal las noticias del exterior y eso. Y hay mucha parcialidad, Kevin. Vamos a empezar por ahí. Hay mucha parcialidad, hay mucha mala leche también en muchos de de los informes. No son ecuánimes, no son neutros, y realmente responden también a intereses políticos y a intereses ideológicos de las redes, de los países. Em, y hay incluso, o sea, mucho antisemitismo y mucho antisionismo y antisemitismo metidos en el medio. Entonces, em, muy, muy poca, la verdad que, o sea, podemos criticar y se puede criticar la política de Estado de Israel, pero cuando ya son mentiras o cuando realmente está muy sesgada la información y entonces ya es otra cosa. Entonces, la prensa del mundo no nos quiere, está claro. No, muy poca prensa es objetiva y neutra, vamos a decir la verdad. O sea, no digo que lo que hacemos estamos haciendo bien, pero la crítica es absoluta. O sea, el 7 de octubre no existió para la prensa mundial. Ya está, se olvidó, no existió. Los únicos malos, malvados, genocidas, como dicen, somos nosotros. Y eso acá influye en el sentido de que acá todos dicen, todo el mundo es antisemita, todo el mundo está con nosotros, contra nosotros, y bueno, arreglémonos solos y lo que dicen otros que no les vamos a hacer caso. Porque realmente, porque no hay neutralidad, no hay ecuanimidad, no hay informes que muestren realmente todas las caras de esto, ¿sí? Solo Israel que bombardea y mata, y ahora no sé si se enteraron o vieron que la ONU corrigió los números de muertos que hay en Gaza, porque no son correctos. El Ministerio de Salud del Hamas en Gaza infló los números, ahora la ONU salió a decir que no eran números correctos, que eran números inflados. Hay todo un tema bien complejo ahí. Entonces, eh, em, acá la gente tiende menos a relacionarse con esos y sobre todo con lo que decías, o sea, todo lo que está pasando en las universidades, y no solo en Estados Unidos, ¿no? En Europa, en América Latina, todo lo que llamamos el islamo-wokismo, que desde mi punto de vista es bastante bizarro todo ese problema, que apoyan al Hamas, ¿está bien? Ok, por una cosa es ser pro-palestino, estar a favor de la causa palestina, pero el Hamas es lo peor que le puede pasar a la causa palestina, vamos a decirlo así.
y apoyar al Hamas o apoyar el 7 de octubre incluso, ya tienen otros componentes bastante más complicados y mucho menos, y mucho menos positivos en ese sentido. Entonces, acá se tiende menos a darle pelota, como se dice, a la prensa internacional, porque realmente está muy sesgada, muy anti. No hay forma, o sea, somos los malos, de todo punto de vista somos los malos, y está influida también por esta nueva izquierda, que, que no es. Y acá en Israel, incluso, yo te diría, Kevin, que es contraproducente, porque polariza más a la gente, o sea, la hace más cerrada y más. Sí, o sea, ¿no? Que nos arreglamos solos, que no me digan, son todos antisemitas. No aporta acá a la causa, generalmente la prensa internacional. Clarísimo. Y bueno, iba a ser mi pregunta de cierre, pero no quiero censurar las preguntas que van llegando un Dale, poco a último momento, ¿eh? Fueron tímidos al principio, ok. pero por acá preguntan también, parece que hay mucho interés sobre el tema de la coalición de gobierno actual. Ujú, Si ves la opción de que Netanyahu renuncie frente a estas presiones internas que sacuden al gobierno, tanto del sionismo, del llamado sionismo religioso, de la ultraortodoxia, de las críticas internas que tiene, y qué posibilidades ves de que se rompa su alianza con el mundo jaredí, ultraortodoxo. Entiendo que por la cuestión del reclutamiento al ejército que está tan en discusión hoy en día. ujú. Eh, Netanyahu, yo creo que solo no va a renunciar, ¿está bien? Solo no va a renunciar, simplemente si se desarma el gobierno. Y las opciones que se desarme el gobierno, como dijimos, son, por un lado, si el tema de el reclutamiento de ultraortodoxos no se soluciona, que está difícil solucionarlo ahora porque ya intervino la Corte Suprema y ya pasó solamente del ámbito de no legislar la ley, sino, sí, aparte dentro del Likud, esto puede ser también antes habías preguntado y recién ahora se me ocurre, la verdad, es que dentro del Likud mismo hay gente que no está a favor de aprobar una ley que siga exceptuando, se dice, a los Haredim, a los ultraortodoxos del ejército. Entonces, si esa ley no pasa, ¿ok? Con una mayoría, porque necesita todos los votos. Obviamente el partido de Gantz no va a votar una ley así. Entonces, si esa ley no tiene mayoría, entonces ahí puede provocar que los ultraortodoxos dejen el gobierno, por un lado. Por otro lado, si avanza alguna negociación para rescatar a los secuestrados, que implica automáticamente, de hecho, parar la guerra, ¿está bien? Y eso va a implicar que los socios de Netanyahu de la ultraderecha se vayan del gobierno, ¿está bien? Porque ellos amenazan todo el tiempo y esa es su base está en eso. Entonces, y por otro lado dicen, ¿para qué murieron 600 soldados si vamos a dejar, si no vamos a terminar el trabajo? Entonces, ahí también puede ser que se rompa la coalición. Pero Netanyahu, por motu propio, de acuerdo a como yo lo veo, conozco la realidad, no va a renunciar. eh, la Yeshua, como se dice, la redención va a venir por los socios, ¿sí? De alguna u otra manera, que lo tironean para un lado o para el otro. Clarísimo, Andy. Y ahora sí me parece que voy con al menos mi pregunta de cierre. No te Dale, quiero sacar tantas horas de sueño. está bueno. Y también, por cierto, sentite libre de sumar a esto lo que quieras decir. No te dejes limitar por nuestras preguntas. Eh, ¿Cómo das un panorama que no es sencillo dentro de Israel, que tiene una proyección que no es sencilla para el futuro de Israel? Y eso me lleva a preguntar, entendiendo que todos o casi todos los que estamos en este Zoom no vivimos en Israel fuera de vos, eh, ¿cómo considerás que esto puede impactar la vida judía fuera de Israel en el futuro? Y la otra parte de la pregunta, para quienes no conocen, creo que la mayoría sabe, pero
Meretz Argentina, como parte de la Unión Mundial de Meretz, se identifica con valores progresistas vinculados a la democracia, el respeto a los derechos humanos, la justicia social y también una identidad judía sionista que se siente atravesada por Israel y que nos importa lo que pasa en Israel y lo sentimos como parte de lo que nos pasa a nosotros. Y esas dos identidades hoy parecen muchas veces ser presentadas como identidades contradictorias o que se dificulta convivir con esas identidades. Imagino que a vos también te pasa eso en Israel porque sé lo que pensás y sé tus valores. ¿Qué podemos hacer nosotros, quienes vivimos esta situación que nunca fue contradictoria, pero que hoy tal vez más que nunca se presenta como contradictoria? ¿Qué podemos hacer para influir sobre la realidad de forma positiva? Ujú. A ver, mira, por un lado, te voy a mencionar de nuevo, o sea, acá obviamente lo que voy a decir se vive menos, pero es un tema bastante candente en las comunidades de la diáspora, sobre todo en Occidente. Esta Itzpartzut, esta explosión de antisionismo, antisemitismo, que está todo mezclado, sí, la verdad, o sea, muy, muy fuerte, muy virulento, muy radical, este, que realmente en las universidades de Estados Unidos, o sea, estamos hablando del centro del liberalismo, vamos a decir así, ¿no? O sea, y que de repente grupos de jóvenes liberales se identifican con el islamofascismo del Hamas, ¿está bien? Que es una cosa de locos, es una cosa de locos. O sea, eh, algunos profesores dicen que es la caída o la decadencia de los valores liberales de Occidente lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, este antisemitismo tan, realmente, antisionismo y antisemitismo tan virulento, y yo casi no lo puedo diferenciar, te digo la verdad, hoy en día, ¿sí? Hoy casi no lo puedo. En un momento decía, no, sí, podés estar en contra de las políticas del Estado de Israel y eso no te hace antisemita. Hoy está difícil hacer esa discriminación, esa separación. Este, entonces, o sea, esto es algo que es nuevo y que las comunidades, o sea, y como consecuencia de lo que está pasando acá, obviamente, las comunidades del mundo, o sea, en todos lados, sobre todo en Occidente, van a tener que enfrentarse, ¿sí? Esta nueva forma de antisemitismo, de anti, de antisionismo. O sea, y el caso interesante, sobre todo, ¿quiénes están más en shock? ¿Sí? Hablando de las comunidades, ¿quiénes están más en shock? Los judíos de Estados Unidos. Los judíos de Estados Unidos, Kevin, que vos conocés bien ahí, que en su mayoría son liberales, demócratas, están en shock con todo esto que está pasando, porque ellos siempre creían en el liberalismo, en los valores liberales de Occidente, y en el progresismo, en el pluralismo, y de repente las mismas universidades que ellos estudian y enseñan son atacados, mal recibidos, abucheados, agredidos. Y digamos, yo estoy en contacto con alguna gente de sí, judíos liberales de Estados Unidos y están en shock. Dice, ¿qué está pasando acá? ¿Sí? Y esa es una de las consecuencias que tiene esto. O sea, esta explosión de odio, ¿sí? Tan, que sí, habiendo pasando la Shoah y habiendo, sí, se habla de genocidio, cuando no tienen idea de lo que es un genocidio, a veces, muchas veces cuando habla la gente. Este, y, y eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que los judíos humanistas, progresistas, tienen un rol histórico en este momento de intentar, eh, de intentar hacer ese puente. O sea, porque, ¿qué pasa? Estos valores, como que vos decías, que a veces son contradictorios, Kevin, por un lado el particularismo judeo-sionista, por otro lado el universalismo progresista liberal. Liberal en el sentido, sí, o sea, no lo tomen, sí, Liberal el sentido clásico, progresista. libertario que le conocen por ahí, ¿no? No, nada que ver, digo, liberal en el sentido de progresista, de abierto, de pluralista. Este, hoy yo creo que los sectores estos
en todo el mundo, en Meretz, como decías, o lo que sea en cualquier parte del mundo, tienen este rol histórico de ser el puente de que cuando pase esta crisis, ¿sí? Cuando pase la guerra, esperemos que, perdón, esperemos que pronto y volvamos a cierta normalidad, va a quedar una herida abierta, ¿está bien? Va a quedar cosas abiertas. O sea, los porcentajes de actos antisemitas que aumentaron en forma exponencial en el mundo, es una cosa increíble. eh, Cuando baje eso, va a haber que reconstruir estos puentes. Y yo creo que los más indicados para reconstruir eh, eh, esta, este diálogo, ¿sí? Y entender o fortalecer a los sectores también de acá, a los sectores liberales progresistas de Israel, va a venir, van a ser los sectores judíos progresistas de la diáspora, que tienen un diálogo Dukibuní, como se dice, bidireccional, que por un lado se identifican con Israel y con los valores progresistas de Israel y con los sectores liberales de Israel, y por el otro lado, poder llegar a este público que hoy es muy anti, ¿sí? Eh, y que realmente va a ser va a tener que ser el camino de diálogo desde mi punto de vista, ¿no? Que van a tener este rol que va a tener la izquierda judía sionista progresista de la diáspora, de reconstruir nuevamente este puente, ¿sí? Entre el progresismo y aquellos valores que todavía mantenemos aquí en Israel. Me parece que pasa más por ahí el desafío en el corto y mediano plazo. Es una tarea titánica. Total. Pero bueno, eso tentaremos. Creo que por mi parte esas son todas las preguntas y no veo en el chat más preguntas que no hayamos leído. No sé antes si vos querés sumar algo de lo que no hayamos hablado. Eh, no, simplemente que creo que este tipo de diálogos, este tipo de encuentros, también nos sirve para hacer un karma, ¿no? A nosotros y poder ver, debatir y estas cosas, porque yo ya descreo bastante hoy en día de lo que llamamos asvara, Kevin. Sí, yo ya no hago más asvara, ya no tengo nada que explicar. O sea, el que no me quiere escuchar no me va a escuchar ni aunque le dé todas las razones racionales del mundo, o sea, y convencer a los convencidos ya está. Entonces digo, tenemos que pasar a otro tipo de diálogo, un diálogo más abierto, también crítico, pero también fortaleciendo nuestra identidad y nuestras ideas y nuestros valores, eh, para que realmente estar un poco más tranquilos y estar más shlemim, ¿cómo se dice shlemim, Kevin? Más Plenos, completos. plenos, ¿sí? O más, sí, más enteros, eh, mejor con nosotros mismos. Sí, totalmente, e informados, por supuesto, que es fundamental en estas circunstancias. Bárbaro, Andy, muchas gracias. Bueno, para quienes se perdieron el principio de la actividad o quieren compartirla después, les cuento que esto lo vamos a subir ahora un ratito a YouTube y lo vamos a publicar también en las redes sociales de Meretz Argentina, que los invito a seguir. Para quienes están en Capital Federal, la semana que viene vamos a hacer una actividad presencial en Palermo, en la comunidad de Betilel. No vamos a retomar algunos de estos temas que venimos hablando, pero vamos a hablar más sobre nuestra región en el mundo, una actividad sobre antisemitismo y discursos de odio desde el 7 de octubre con la disertación de Ariel Grossman, que trabaja en el Observatorio Web del Congreso Judío Latinoamericano. Ahí les dejé el link porque si se quieren inscribir, lamentablemente es presencial y no vamos a combinar ambas cosas, así que perdón para quienes no están en Buenos Aires o no llegan a Palermo ese día. Quienes conocemos a Andy hace mucho, también quienes se conectaron hoy y lo conocieron hoy, habrán visto su claridad explicativa. Así que muchísimas gracias, Andy. Agrego también su decencia y bonomía para quienes no lo conocen. Andy, no lo dije al principio, pero es el tío de la secretaria general de Meretz Argentina, Yara Kapsuk. Así que cuando Yara me dijo
hace unos días que Andy tenía ganas de hacer una actividad con nosotros, me puse muy contento y imagino que también para ustedes habrá sido muy enriquecedor, para mí lo fue, así que muchísimas gracias Andy por quedarte despierto hasta tan tarde y por tu paciencia para explicarnos temas que por un lado son complejos y por otro lado también, imagino, son difíciles por la carga emocional que implican más en este momento. Así que muchas gracias, Andy. Con muchísimo gusto y agradezco también a vos, a Yara, a Meretz Argentina por esta oportunidad y que se repitan, con gusto. Espero que sí. Muchas gracias y no me quiero despedir sin recordar de vuelta. Estamos a 222 días desde el comienzo de la guerra. Seguimos exigiendo la liberación de todos los secuestrados en Gaza y esperando que próximamente tengamos un contexto de paz y podamos también pensar en un futuro mejor. Así que muchas gracias por Amén, sumarse amén. y quedamos a disposición de parte de Meres Argentina para cualquier propuesta que quieran acercarnos. Estamos atentos a las redes sociales. Muchísimas gracias, Andy, y muchísimas gracias a todos por conectarse. Adiós. Nos vemos. Chau, chau, Nos Ken. vemos.